y es por ello que he identificado estas situaciones que no han sido vistas en clase. ¿Cómo no? Bien, yo les voy a mostrar esto y luego vamos a ir revisando de dónde sale cada una. Recuérdense de que en los estados de resultados, en el caso del balance general y en el caso del estado de resultados, algunas de las cuentas no son las mismas, no se colocan las mismas. La otra cuestión es que en el estado de resultados ustedes saben que nosotros aplicamos algunas fórmulas. Entonces, al aplicar esas fórmulas, por supuesto que no van a ser las cuentas que aparecen acá con los saldos que aparecen reflejados los que se van a presentar, sino que lo que se va a presentar es el producto de estas operaciones. Entonces, tal y como señor Silvia acaba de definirlo, dice, hay 50 y ¿cuántas me dijo, señor? 53 en el que me ha dejado y 33 tenía el que nos dio de ejemplo. Sí, correcto. Hay 53 en este. Entonces, hay algunas de las que aparecen acá que es diferente la presentación. Es diferente la presentación porque si ustedes se recuerdan, en el ejemplo que yo les estaba poniendo, se marcaba y se decía que el estado de resultados se iba a presentar por función y no por naturaleza. Porque al presentarlo por naturaleza yo tengo el desglose de todas las cuentas. Entonces, en este ejemplo que yo les estoy presentando, sí tiene desglosadas todas las cuentas. Ahora, cuando yo les pido que elaboren el estado de resultado, les pido que lo hagan tal y como está en el ejemplo, que es por función. Al decirles que lo hagan, más bien que lo elaboren, que lo presenten por función, les estoy pidiendo que apliquen las fórmulas que aparecen en los elementos a considerar y esto me va a permitir tener los saldos que voy a reflejar. Voy a ir punto por punto. Vean. La guía dice de la siguiente manera, la fecha de entrega será el martes 6 de abril. El objetivo es elaborar estados financieros que muestran la información sobre la situación financiera y el resultado de, en este caso, de una persona o empresa a partir de la estructura de cada uno de estos estados. Ustedes van a diseñar 3 estados. En este caso, el balance general, el estado de resultados, y luego van a presentar al final el estado de variación del capital. Son 3 cosas las que ustedes van a presentar. Para eso hay una lista de cuentas de las que ustedes van a hacer uso para ordenarlas y ubicarlas en esos estados. El detalle con los estados financieros es que ustedes saben que estos quedan a criterio del contador o de la persona que los elabora. Entonces, tal y como se hace al diseñar un catálogo de cuentas, las cuentas quedan ordenadas en algunos casos bajo las normas internacionales, en otros casos bajo el criterio del contador y del auditor, y en otros casos los mismos contadores hacen ciertos ajustes. Entonces, en este caso, yo les estoy presentando las cuentas desglosadas puntuales que tiene una empresa X. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con estas cuentas? Si bien es cierto, son varias de ellas, algunas van dentro de otras cuentas, o sea que estas son subcuentas. En este caso, por ejemplo, veamos. Por ejemplo, cuando yo le voy a dar tratamiento a la parte que se llama efectivo y equivalentes, cuando yo trabajo el efectivo y equivalentes, esto se refleja en el estado de, permítanme, se trabaja en el balance general. Cuando yo hablo de efectivo y sus equivalentes, ¿qué tengo que hacer? Voy a tomar las cuentas que aparecen para este apartado y las voy a sumar. ¿Qué es lo que voy a sumar en este caso? Para
Para el ejemplo, tendría que sumar el fondo fijo, los bancos y las inversiones. Esas son las tres cosas que voy a sumar para el efectivo y sus equivalentes. Luego, en el caso de las cuentas por cobrar, que también me aparecen, por ejemplo, dentro del balance general, lo que voy a sumar son las inversiones temporales, los clientes y los impuestos por recuperar. La sumatoria de esto es lo que voy a ir presentando. Entonces, en este caso, sí está un poco largo por la cantidad de cuentas que usted tiene que tratar, pero no debe olvidar que a la hora de estar trabajando estos estados financieros, usted debe hacer ciertas operaciones. Igual con la parte del estado de resultados. Hay fórmulas que usted tiene que aplicar, por ejemplo, cuando hablamos de las ventas netas. Al hablar de ventas netas, usted sabe que tiene que hacer la operación matemática de resta, en donde va a restar las ventas totales y a eso le va a restar las rebajas y lo que va a obtener son las ventas netas. Entendería yo que el caso aquí es quizás la extensión que tiene por la cantidad de cuentas, pero si ustedes se recuerdan, hay procesos que debemos hacer. Entonces, aparte de eso, yo comprendo que el ejercicio es largo, pero lo van a hacer en grupo. Entonces, voy a irles explicando lo que he estado haciendo para que ustedes sepan cómo van a ir organizando eso. No está grabando. No sé. No grabaron toda la explicación. Yo escribí ahí que grabaran. Buenas, jóvenes. El profe dice cámara. Buenas, la cámara que tengo grabando es una cámara oculta. Es para mayor resolución. No se preocupen. ¿Cómo? Bien. Sí está grabando, dice el profe, pero no lo está haciendo aquí en la reunión. O sí, profe, es en la reunión. Es un programa montado sobre otro, licenciada, para que evitar el lapso de solicitar. Cómo no. Bien, entonces esto va a quedar grabado. Bien, continuemos. Ahora, cuando hacemos esos procedimientos, dependiendo del estado que estamos trabajando, para el primer caso, número 1 dice, identifique la empresa con un nombre y determine el periodo en el que se está realizando el estado. Para adelantar en este punto, yo les he marcado 2 años. Está el año 2016 y está el año 2015. Luego ustedes, en el estado que corresponda, van a ubicar, en este caso ya fechas puntuales del tanto del mes y le asignan un mes. Luego, vamos a elaborar el estado de resultados. Las cuentas que se van a organizar, dice acá que se van a organizar por función. Se podría organizar por naturaleza, pero como el ejemplo con el que trabajamos es por función, entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a reflejar las ventas netas, que ustedes saben que al reflejar ventas netas tengo que aplicar la fórmula que ya se les dio. A eso le vamos a restar el costo de ventas, que también aparece acá, y ese procedimiento nos va a dar igual a la utilidad bruta. Permítanme. Para el caso de la... Ahora, el siguiente procedimiento es ubicar los gastos de venta, administración y generales. Lo que yo voy a hacer acá es sacar la sumatoria de
todas las cuentas que implican los gastos de venta, los gastos de administración y los gastos generales. Aquí también voy a hacer una sumatoria porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en donde tengo desde acá, documentos por pagar, intereses por pagar, impuestos por pagar, etcétera. Todo eso entra dentro de los gastos de venta. Los gastos de administración también están reflejados y los gastos generales también se reflejan en estas cuentas. Lo que voy a ir haciendo es sacar la sumatoria de estos y colocarlo para restárselo a la utilidad bruta. Esta operación que yo voy a hacer me va a dar el total de la utilidad de operación. Y luego voy a ubicar algo que se llama resultado integral de financiamiento, que tal como lo dijo señor Silvia, no aparecía en el ejemplo que yo les había dado. Y esto lo que significa o lo que refleja es un interés que la empresa ha adquirido y que se calcula, en este caso, conforme a los ingresos y gastos que la empresa tiene. Entonces, para que ustedes no hagan esa operación, yo les estoy planteando en las notas de cuánto va a ser este saldo. ¿Qué voy a hacer con este saldo? Lo voy a colocar en la parte que estoy señalando, que en este caso sería la fila. En esta fila, aquí obviamente me falta la columna del año 2016 y la columna del año 2015, pero justo en esa fila voy a colocar ese dato que yo les he puesto en las notas. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese dato? Lo voy a restar a la utilidad de operación para obtener la suma de la participación. En este caso, voy a sumar la participación en asocio, que esta sí me aparece en las cuentas, está el dato puntual acá, y eso me va a dar la utilidad antes del impuesto. Ojo, la utilidad antes del impuesto también me aparece reflejada en las cuentas que yo tengo arriba. A la resta de la utilidad me va a dar lo que se llama utilidad neta. Para el caso, la utilidad neta, si ustedes se recuerdan, en el ejemplo, me sirve cuando estoy elaborando el estado de cambios en el capital. Tanto la utilidad neta de un periodo y del otro me van a servir porque las voy a ubicar en una de las casillas donde las tengo que reflejar en el cambio del capital. Este es el primer paso para el último estado financiero. Luego voy a ordenar las cuentas que van en el balance general. Si nosotros hacemos el balance general con cada una de las cuentas, nos va a salir un documento enorme. Entonces, yo lo que les pido es que hagan las sumatorias de las cuentas que aparecen acá. En el caso del activo circulante, con lo que les mencionaba, si me piden efectivo y equivalentes en efectivo, voy a hacer la sumatoria de las cuentas que me aparecen ahí y ese total es el que voy a ir colocando. En el caso de las cuentas por cobrar, también voy a hacer la sumatoria de estas y las voy a colocar también. Voy a colocar aparte la sumatoria de los inventarios, que esas cifras también aparecen en la lista. Los pagos por anticipado también los voy a señalar. Y de esta forma voy a obtener lo que es el activo circulante. Las inversiones en acciones también están reflejadas en la lista. En el punto de las propiedades, plantas y equipo, aquí sí tengo que hacer una sumatoria porque hay una lista que es un poquito larga de estos elementos dentro
de las cuentas y el total de esto es lo que voy a ir colocando en lo que corresponde. Al sumar esto, me va a dar un total. Este total obviamente es el del activo circulante. Luego voy a pasar a trabajar el pasivo y el capital y voy a hacer lo mismo. Voy a colocar los totales que me da la sumatoria de los documentos por pagar a bancos, la sumatoria de los proveedores, la sumatoria de los impuestos y gastos acumulados, el impuesto a la utilidad por pagar, que en este caso está reflejada en las cuentas, y esto me va a dar un total de pasivo. Finalmente, voy a ubicar los totales del capital social, que en este caso lo que voy a hacer es sumar el fijo más el variable. Voy a colocar las utilidades retenidas que en este estado financiero se nombran con este título, utilidades retenidas, pero que en la lista aparecen como resultados acumulados. Luego voy a ubicar la utilidad neta del ejercicio, que es el total que acabo de sacar en el estado de resultados. Y finalmente voy a hacer la sumatoria del total de capital contable. Licenciada. Dígame, señor. Mire, disculpe que fíjese que yo estoy teniendo problemas con el Inter y a veces por rato me saca y no me puedo ingresar, como que la luz por rato se va, entonces estoy teniendo problemas, pero no sé si me mencionó a mí el nombre. María del Carmen ¿Cómo se llama, señor? María del Carmen Hernández de Calderón. No, señor, no me aparece en la nómina. María del Carmen Hernández de Calderón. Y estaba escuchando que íbamos a trabajar en equipo, pero no sé si en los equipos que ya estamos, como no alcancé a escuchar porque después me sacó de la llamada. Vaya, si gusta terminamos esta parte y luego vemos lo de los equipos, porque solo revisé la nómina y luego me puse a explicarles esto de la guía. Vaya, entonces sí, yo pensé que los había organizado o con los que ya estábamos en trabajo. Entonces, pues sí, gracias. Bueno, bien, cuando ya he organizado estos totales en las dos columnas, porque recuérdense de que estos son estados que se presentan de forma comparativa, voy a elaborar el estado de variación del capital. Y en si ustedes se recuerdan, tiene 5 columnas. La primera, donde donde voy a colocar los elementos, por ejemplo, los dividendos, las utilidades, si hay aumento o no, etcétera. Y luego en las otras 4 columnas se ubica ordenadamente el capital social, las utilidades retenidas, la utilidad del ejercicio y el capital contable. Para este hay una condición que en este caso hablábamos de los dividendos decretados en la clase pasada, que estos son como los compromisos de pago que se hacen o que adquiere la empresa y que obviamente no están en las cuentas que yo les presenté. Por eso se aclara que los dividendos decretados serán igual a menos 3.500.000. Sobre el envío del documento, lo que se pide es que se agregue una hoja de portada que contenga los nombres completos y números de carnet de cada miembro del equipo. Eso sería lo que se está pidiendo para que usted desarrolle esta guía. Va a elaborar 3 estados financieros. No le va a agregar más datos ni al estado de resultados ni al balance general. Lo que sí debe de tener cuidado son las cuentas que va a ir colocando para hacer las sumatorias
para sacar los totales. Eso es quizás lo único que se les pide que tengan el cuidado de hacerlo. Y luego que se recuerden que en el caso del estado de resultados nosotros aplicamos ciertas fórmulas. Liz, dos preguntitas. Sí, dígame. Uno, vaya, en el caso de nosotros que no tenemos carnet, no le vamos a poner porque todavía no nos lo han generado. Creo que ya se lo generaron, solo lo que ya están cancelando, ¿verdad? Lo que es Sí. la deuda. Sí. En ese caso no lo pondrían, por supuesto, pero sí quiero sus nombres completos porque yo manejo una nómina que es la que me pasan de planes y esa nómina yo le tengo que hacer correcciones porque yo soy la que ingresa las notas al sistema. Entonces, si en el sistema está mal escrito su nombre y yo no aviso que su nombre tiene un error, así le va a aparecer posiblemente hasta en el expediente y luego tiene que hacer un trámite para eso. Entonces, a mí me gusta como ir ya dejándoles eso, si en otras materias les aparece mal el nombre, que no sea en la mía. No sé si me entiende esa parte. Sí. Y otra, sí, dígame. Otra, de que no sé hasta dónde es posible de que nos dé la cantidad que nos debe de salir para ver si nos cuadra o no nos cuadra. Vaya, sí, se puede, claro que se puede. Bien, veamos aquí. Se lo voy a colocar en el chat. Vaya, les tiene que salir en el estado de resultados. En el estado de resultados para el año 2016, quiero ver, se lo voy a poner así, para el año 2016 les tiene que dar de utilidad neta, porque eso es lo que busca el estado de resultados. Les tiene que dar 3.038.470. Eso es lo que le tiene que dar en utilidad neta en el año 2016. Y en el año 2015 les tiene que dar $715.540. Ahí está. Eso es en el estado de resultados. Luego, en el balance general, en el balance general son varios, obviamente son varios totales. Por ejemplo, el total de activo circulante, el total de propiedades, plantas y equipos, ese es otro total, el total de pasivo total y luego el de capital contable. Pero como todo eso lo tienen que ir sumando, la última sumatoria que les tiene que dar, en este caso, será en balance general para 2016, será de 119.914.370. Y para el 2015, acuérdense de que en el balance general y en el estado de resultados hay un dato que no aparece en las cuentas, pero que aparece en las notas, y también en el de cambios en el capital hay otro dato que también aparece por ahí. Veamos. Para el 2015 en el balance general les tiene que dar 100 millones.
$100.132.605. Vale, esta es la cantidad que les tiene que dar en balance general. Y quiero ver en el de estado de cambio del capital, que prácticamente solo tienen que ordenar los totales, pero ese orden pues obviamente va a alterar los totales. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el capital social, esto se lo decía en la clase pasada, en el capital social yo tengo que sumar la diferencia que hay entre un año y el otro, si aumentó o disminuyó. Esto no se les tiene que olvidar cuando sacan el total de capital social. La otra cuestión es que en las utilidades retenidas, ese dato que yo les estoy dando siempre va a afectar el total en utilidades retenidas. Igual que en la utilidad del ejercicio, en el de capital contable, ahí también va a afectar ese dato que les estoy dando de 3.500.000. Ese dato afecta a los totales. Ahora, alguien estaba preguntando, dice, ¿cómo puedo? Dice, ¿cómo se pueden redactar las conclusiones, o sea, el análisis de los estados? En este caso, las conclusiones son a nivel general de cuál sería el nivel de importancia que los estados financieros tienen. No quiero que me hagan las conclusiones con respecto a los resultados, a los números, sino a la utilidad que los estados financieros tienen para comprender la situación financiera de las empresas. A eso me refiero con respecto a las dos conclusiones, que son a nivel general. Y con respecto a la pregunta que el profe Néstor hace sobre las comas y los puntos usados en las cifras, fíjese, profe, de que según la norma APA no deberíamos de ponerles ni puntos ni comas. Sin embargo, nosotros las ocupamos en algunos casos quizás para que sea más fácil leerlo. Lo correcto en este caso, según la APA, porque la APA está con la redacción de números, tiene jurisdicción, dice de que no se debe de poner. Licenciada. Bien, sí, dígame. Quiero hacer una observación. Fíjense. Hágala. Cuando uno quiere abrir el documento en formato para digitar, fíjense que se configura. En formato para digitar. Ajá, y si cuando vamos a abrir el documento. Para convertirlo, podría ocupar un convertidor. Hay una aplicación que se llama Smart PDF. Uh-huh. Se la dejo aquí. Bueno. Smart PDF. Y lo único que va a hacer es abrir Smart PDF, arrastrar el documento y ahí le va a dar la opción de convertirlo a documento de Word. Uh-huh. Bueno, gracias. Bueno. Bien, no sé si tienen, yo sé que las preguntas seguramente van a surgir cuando lo estén haciendo. Quiero decirles que si ustedes se reúnen, quizás lunes, martes, les podría responder preguntas vía WhatsApp. Lunes, martes. De ahí los demás días sí no voy a estar. Entonces, quiero que definamos ahorita lo de los grupos. Si no hubieran... sé que a lo mejor hay preguntas, pero cuando estén haciendo la guía, van a surgir las preguntas quizás más puntuales todavía sobre, por ejemplo, qué es lo que voy a poner en esta parte, qué es lo que tengo que sumar, o hay algún dato que no me cuadra, y entonces ahí vamos a estar con la parte del acompañamiento. La otra cuestión que les quiero decir es de que cuando lo hagan, y por sugerencia, cuando lo hagan, no se repartan los estados financieros. Por decirles algo, ustedes dos hacen el balance general, ustedes dos hacen el estado de resultados y ustedes hacen
bueno, al que le asignen a hacer el de estado de variación del capital, tiene que esperar los datos de los primeros dos, pero hay que revisar que cuadren las cuentas. Entonces, habrá que hacer algún tiempo y para hacerlo. La otra cuestión es que, si ustedes se fijaron, la programación para entregarlo está para el martes, que es el día que regresamos, para el martes hasta las 11:59 de la noche. Entonces, tienen el martes todo el día para trabajarlo también. Ya se observa. Bueno, gracias. Bien, fíjese bien, la escuela es una mini empresa. Es una mini empresa que en muchos casos no depende de fondos propios, sino que se sostiene con las partidas que en este caso el gobierno central les da. También se sostiene con donaciones, se sostiene también con algunos tributos que le llegan por ahí, pero independientemente de los saldos que esta maneje, pues siempre maneja dinero. Por muy pequeña que sea, siempre va a existir algún fondo por ahí. Entonces, independientemente de la cantidad, si es grande o si es poca, los procedimientos para controlar ese efectivo que existe en ella son los mismos. Vamos a ver. Cuando hablamos de este apartado de efectivos y equivalentes y sus equivalentes, vamos a mencionar algunas cuestiones que son clave para comprender de qué estamos hablando. Nótese que al hablar de efectivo, algunos podrían pensar que solo estamos hablando de dinero. Entonces, si bien es cierto, estamos hablando de dinero, en algunos casos, cuando la empresa es grande, el efectivo también se traduce a otros rubros. Decimos que el efectivo ocupa poco espacio, tiene un valor apreciable. También decimos que es fácil de transferir, carece de marcas de identificación. Y esto hace que no podamos saber a quién le pertenece. Entonces, tengo X cantidad de dinero, y si no la tengo registrada, y si no la tengo identificada previamente en algún documento, pues le podría pertenecer a cualquiera, aunque esté dentro de las instalaciones de la escuela, aunque esté dentro de la dirección. Por lo tanto, hay que controlar muy bien su manejo para evitar que se desvíe o que se le dé un mal uso. Se entiende por efectivo los activos presentados por moneda de curso corriente, de los que se puede disponer en cualquier momento, ya sea porque se tienen físicamente o porque se encuentran depositados en una institución de crédito contra la que se puede girar por medio de cheques. El efectivo en este caso podría ser que esté en caja, quiere decir que está en la instalación, o que esté en bancos, que obviamente se encuentra en una institución. Ahora, quiero preguntarles a ustedes, voy a dejar de presentar, vamos a ocupar el chat de aquí de la clase, y quiero que me digan ustedes ¿para qué necesito o para qué ocupo dinero en una escuela? ¿Por qué necesito tener dinero en la escuela? ¿Cuáles son los gastos que se me pueden presentar en la escuela y que yo necesito tener un fondo para cubrirlo? Veamos. Para papelería, eso es lo primero. Gastables, dicen algunos cuando dicen papelería. Gastables. Para transporte de tela, para material didáctico, para agua, para obtener los recursos necesarios para su funcionamiento, pago de servicios básicos, bien. Para reparaciones menores,
para tener un saldo en caja chica, dice el profe Néstor. Para viáticos, dice el señor Isabel. Para compra de imprevistos. En realidad es necesario tener un fondo, contar con un fondo. Yo recuerdo que hace un par de clases el profe José David mencionaba que las escuelas, dependiendo de la cantidad de población que éstas tienen y la zona de ubicación en donde están, tienen un saldo. Profe, ¿ese saldo es estándar? ¿O tiene que ver específicamente con la población? De tantos estudiantes jamás. Va escalafonado, dependiendo de la cantidad, así hay un porcentaje. Sí, correcto. Ahora, ustedes saben que entre más estudiantes tiene una institución, pues obviamente son más los gastos, las demandas que tienen. Gastos fijos, dice el señor Roxana, para material de limpieza, para reparaciones. Acuérdense de que hoy con lo del retorno seguro a clases, aquí vamos a hablar un poco de lo que nos espera en el retorno. Si la escuela abre, tendríamos que contar también adentro de este porcentaje que se nos va a asignar el material de bioseguridad, las mascarillas, el alcohol gel, las alfombras, el cloro, que en este el termómetro que cuando comenzó la pandemia valían más de $100, 135, 140 dólares se encontraban, hoy valen un poco menos, creo que se los encuentra por ahí en 35, 40 dólares. Pero hasta en 25, dice señor Emilia, y antes dábamos, ¿qué? 135 por un termómetro. Las mascarillas, que cuando comenzó lo de la pandemia, usted se compraba una KN95 de 5 dólares, y eso era andar bien protegido. Pero también... Y hoy a dos... ¿Cómo cambia el dinero en el mercado? En algunos casos, dentro de los protocolos que se han establecido en las escuelas, se pide que los niños lleven un cambio de ropa, se pide que los niños lleven su propio cambio de mascarilla. Pero en este caso, si ellos no lo llevan, la escuela debería de tener una reserva de estos elementos. Entonces, ¿de dónde se va a sacar esa reserva para lo del material de bioseguridad? Entonces, es una cuestión bastante delicada, porque aquí reflexionamos, ¿verdad? ¿Cuántos son los fondos que tengo disponibles para tantas necesidades que tengo en el centro escolar y cuáles son las que voy a priorizar? De repente usted se encuentra, y ese es el trabajo del director. Como director, voy a priorizar qué es lo que mi escuela necesita. En este caso, podría dejar por un lado las reparaciones menores que alguien mencionaba por aquí y que son tan necesarias, porque la verdad es de que esas reparaciones son necesarias, pero en el aquí y ahora la gente va a priorizar comprar el material de bioseguridad, porque a lo mejor el ministerio no va a alcanzar a dar todo lo que se supone que va a dar a las escuelas para el retorno seguro. No sé si a algunos de ustedes en sus centros escolares ya les asignaron el material con el que van a trabajar después de las vacaciones. Ya les dieron su cuota de alcohol gel, cuota de cambiadores. En mi caso, el lunes se lo van a llevar al director, él tiene que ir a retirarlo. Ajá, muy bien. Dice el profesor que el día de ayer, señor Mirna dice que sí, ya se lo dieron. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con los centros escolares? Estoy hablando de esto porque tiene relación con el contenido de los fondos que debería de tener el centro escolar en caja. ¿Qué va a pasar entonces si a estos centros escolares les dicen, bueno, ya están listos para recibir a los estudiantes, pero el ministerio no les ha dado nada? Y lo que tienen en la caja no es suficiente. Esas son dudas existenciales que se deben de reflexionar.
y que es necesario reflexionarlo, porque usted como director puede ser un buen administrador, puede ser una persona muy ética, muy transparente en las cuentas, pero ¿y si no tiene y de dónde lo va a sacar? Yo puedo tener toda la disposición de organizar en mi escuela los grupos con los que voy a trabajar. Dice aquí alguien que se puede gestionar con los padres de familia y que han respondido gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Que como desde, esto viene desde el 2020, ¿verdad? Entonces desde ahí se previó ya con este material pensando que se iba a iniciar pues un semipresencial en el 2021. Entonces desde ahí, ¿verdad? Desde la última asignación del digamos capital ahí, pues ya se había previsto con el material de bioseguridad y que era lo que y material de limpieza, que era prioridad para todo eso, ¿verdad? Y así también por cualquier cosa, digamos, papel en el material didáctico, ¿verdad? Entonces, tinta, que estuviera en buen estado la fotocopiadora, o sea, material de bioseguridad y material didáctico por aquellos semipresencial que decían, ¿verdad? Que implican las dos partes. Y desde el 2020-21 ya se tendría que tener eso, digamos, esto de bioseguridad, porque las escuelas tienen en actividad, pues, o sea, sí hay una matrícula virtual, pero hay una presencial también. Hay gente que prefiere presenciales, hay otros virtuales. Hay entrega de útiles, después entrega de zapatos, y para todo eso ya tenía que haber ese material de bioseguridad. Pues hablando desde el termómetro, el alcohol gel, ¿verdad? Las alfombras, cada cosa que se necesita, pues como para que no vayan a hacer recomendaciones negativas, digamos, MinSal, ¿verdad? Que es correcto, todo lo encargado de, y el Ministerio de Educación, porque van enlazados, ¿verdad? Los dos a una comisión, pues, de verificación, ¿verdad? Entonces, sí, las prioridades ahora es como, pues, estas dos partes. Sí, es cierto. Gracias por su participación. Es cierto. Por aquí estoy leyendo que en algunos casos, a algunos centros escolares dice que sí les han dado amonio cuaternario, alcohol, lejía, etcétera. Pero en otras instituciones dice que solo le dieron un gel y una caja de mascarilla. Entonces, ahí hay que ir viendo cómo es que se va a recibir. La otra cuestión es que, tal y como lo dice la señora acá, desde el año pasado se está trabajando en ese protocolo de retorno seguro a clases. Ahora, yo con mi equipo de docentes puedo planificar un excelente protocolo, pero si no tengo los fondos necesarios asignados, pues poco o nada vale ese trabajo bien descrito, ese proyecto bien descrito que yo tengo. Bien, vamos a continuar acá. Alguien por aquí dice que las escuelas no manejan cajas chicas. ¿Alguien quiere opinar sobre esto? Si me permite, Sí, hágalo. Bueno, si estamos hablando de escuelas públicas, sí, ¿verdad? Hay, digamos, hasta por cada caja chica un porcentaje de un $50 a un máximo de 3 de un 150, ¿verdad? Que son, como los cheques emitidos son a partir de $30 arriba, entonces de $30 abajo, 29 y tanto abajo, ¿verdad? Sí se puede hacer en efectivo. Y sí, ¿verdad? Las escuelas siempre tienen esas emergencias, ¿verdad? Entonces, sí es permitido, solo que siempre va, ¿verdad? En dirección con o sea, sacar estos fondos de otros ingresos, ¿verdad? No es, o sea, lo que genera la propia escuela, ¿de qué? De cafetines, pues de otros ingresos, ¿verdad? Que cuota voluntaria, sí, pues tanto, es más de cafetines, al menos en la escuela donde yo estoy, es de cafetines y cuotas voluntarias que se llega en un acuerdo, cuotas voluntarias de $2, $1 al mes por familia, pero es un acuerdo de asamblea general, ¿verdad? Porque pues nada se les puede estar pidiendo
así es, sino que siempre va en una, o sea, en un, digamos, acuerdo común. Así Sí, es correcto. que siempre el CDE tiene que ver, ¿verdad? En esto, si ya sea de otros ingresos, igual, ¿verdad? Las salidas de estos cheques hasta un máximo de 150, el equivalente a 3 cajas chicas, pues siempre lo maneja la tesorera, o si puede ser asignado a otro, pero de acuerdo a las indicaciones tiene que ser la tesorera. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias por la Licenciada. Hola, señor, dígame. En el caso de las cajas chicas también se pueden sacar de bonos. Lo único de que en bono, pues, por un clavo, por algo que se vaya a solicitar o digamos un chorro se arruina en la institución, hay que pedir, ¿verdad?, factura, y si no, pues hay un formato también donde donde en ese formato pues lo llenan y todo, y es de presentarlo, pero eso sí, si nomás me acuerdo de que hay en qué determinadas cosas se puede utilizar. Por ejemplo, usted no va a hacer de que, digamos, voy a San Salvador, puede ocuparlos como viáticos, pero no decir, ay, yo fui con el del miembro del CDE y fuimos a comer pollo campero, y aquí está la factura del pollo campero. Entonces, en ese aspecto, la caja chica no sería la correcta. En el caso de que, digamos, invitó al miembro del CDE, ¿verdad?, a comer pollo campero o algún mercadito o algo, porque el ministerio pues se lo rebotaría y haría de que reintegre ese dinero. Correcto, señor, así es. Sí, claro, puede hacerlo. Fíjense que en relación a lo que dice la compañera, quizás tengo mi diferencia ahí, ¿verdad? Porque tanto cajas chicas que se utiliza del presupuesto que se asigna del Ministerio de Educación, como los de otros ingresos, tienen que ser manejados de la misma manera. De ambas cuentas tienen que dejar evidencias y llevar el registro. No es válido de muy caja chica de otros ingresos, puede ser, pero no puedo tomar dinero para lo que dice la compañera, ¿verdad? Invitarlos a comer y todo eso, ¿no? A no ser que yo haya malentendido lo que ella expresó. Pero si yo voy a proceder a hacer eso, tiene que ser de mi bolsita, nunca del dinero del Ministerio de Educación, porque todas las cuentas, desde el momento que ingresan a una cuenta del Ministerio de Educación, tienen que ser liquidadas de la misma manera. Gracias. Y es que en realidad, gracias, señor, y es que en realidad, sí, acuérdense de que el Ministerio de Educación es un ente fiscalizador, y tiene razón. La verdad es de que tal y como lo dice la diapositiva, ¿verdad? El dinero, en este caso el efectivo, no tiene marcas, no dice a quién pertenece, porque el director en este caso, el trabajo de él es administrarlo, pero él no es el dueño, ni él ni el tesorero del CDE, obviamente, no son los dueños de esos saldos, sino que ellos son los administradores de esos saldos. Ahora, las decisiones que ellos tomen con respecto a cómo se maneja, a cómo se va a invertir, de eso sí son responsables. Ustedes saben de que para controlar y evidenciar dónde se han invertido, dónde se ha gastado esos saldos, hay algunos documentos que se utilizan. Vamos a ver esos documentos. Tenemos voucher, por ejemplo, tenemos recibos, tenemos facturas. Entonces, todo esto se maneja dentro de la caja chica o dentro de caja, en general dentro de caja. Y que obviamente estos comprobantes me sirven a mí como respaldo para evidenciar dónde he invertido, a dónde es que en este caso, dónde se ha gastado ese fondo que tenían. Dice por aquí, Lick, dígame. No, con relación, quizás yo me di mal a entender lo que dice la compañera Evelyn. Es en el caso de que, digamos, invita a la directora a alguien y llevan el recibo, ¿verdad? Del pollo campero de cualquier lugar,
eso no vale. O sea, porque no va contemplado en lo que aparece allí, porque la caja chica también tiene destinados para qué o cuáles van a ser los fines, ¿verdad? No es de que, ay, ¿por qué caja chica nosotros lo vamos a querer manejar a nuestro antojo? No es así, ¿verdad? Correcto, correcto. Fíjense ¿Puedo que agregar, licenciada? Licenciada, ¿puedo agregar? De que con eso hay que tener mucho cuidado, porque ya están los rubros establecidos en los que se tiene que invertir, ¿verdad? Claro. Y dentro de caja chica, al menos de otros ingresos, se puede utilizar fondos para viáticos, pero eso tiene que ser comprobado y por eso van las firmas de las personas que reciben el dinero, como del secretario, tesorero y el presidente del organismo de administración, que dan fe de dicho gasto, ¿verdad? Cuando se procede de la manera que señora Agustina y acaba de describir, ¿verdad? De que muchas veces se utiliza el dinero para otras cosas y se justifica así, pues perdemos la credibilidad y muchas veces esos son los problemas internos que se dan dentro de una institución, ¿verdad? Porque como hicimos eso por una necesidad, después se cree que siempre se hace eso. Entonces, desde mi punto de vista, pues hay que evitar caer en ese tipo de situaciones y buscar otras soluciones para no perder la credibilidad ante tanto la comunidad educativa como el mismo personal docente. Gracias. Correcto. Y eso quisiera... obviamente todos ustedes lo saben que tiene que ver con mi persona. Licenciada, quisiera agregar algo. Perfiles. Sí, claro, dígalo. De la forma contable, porque es lo que más nos interesa a la mayoría, ¿verdad? Cómo cada docente lo hace, pues hay un punto aparte de cada persona, ¿verdad? Pero en el caso de viáticos, así como lo planteaba la compañera, normalmente se reconoce que se hace un recibo en el cual pues las personas que fueron a tal lugar se le va a reconocer una cantidad de efectivo como viático y se acompaña. Tiene que firmar ese comprobante. Ajá, y que esa persona cuando fue a ese lugar decidieron ir a otro lugar y comieron, bebieron o hicieron cualquier otra cosa, esa persona no es necesario que entregue la factura porque canceló en el podio campero, como decía la compañera, o porque fue cancelada a otro lugar, sino que exclusivamente el comprobante contable es el recibo del viático. ¿Cómo utilizó a esa persona? Si hizo otra cosa en ese viaje, eso ya no tiene que ver. Y ya no le corresponde al contador preguntar, mire, ¿y qué es lo que le dieron? ¿Le dieron un pedazo de pollo? ¿Le dieron un ala, una pechuga? Eso no le interesa al contador. Lo que le interesa es registrar esa salida. Eso es lo importante, ¿verdad? Que ya el aspecto ético o moral de cada director es punto y aparte, ¿verdad? Solamente Alianza. Sí. Gracias. Y de hecho aquí el profe José Luis Monterrosa dice, pero hay directores que usan el dinero en otras cosas y piden facturas falsas en librerías para reflejar esos gastos, puros convenios con tales librerías. De repente ustedes saben que, el que sabe a veces se aprovecha. Ustedes saben que el que sabe a veces se aprovecha. Y en administración hay una materia específicamente aquí de las que ustedes van a llevar o llevan. Les van a mostrar el perfil del director. Cuáles son las cualidades que debe de tener un director. Y en este caso hablamos también de no solo del perfil, sino que de los valores que éste tiene. ¿Por qué? Porque el director, aparte de ser la cabeza principal, el elemento principal de la escuela, es el administrador de los bienes que hay dentro de ella. Y si bien es cierto, hay normativas, hay leyes que regulan el trabajo que el director hace, pues también le da ciertas libertades para manejar lo que hay dentro de la institución a conveniencia. Ahora, esto depende exactamente, como dijo el profe José David, de
qué tan moral y qué tan ético es esta persona. Yo puedo reflejar que ocupé $10, por decirles algo, para ir a hacer un viaje. Ahora, si yo no especifico para qué era ese viaje, me puedo gastar esos $10. Podría colocar lo que fue un viaje a la departamental. Fui a traer algo a la departamental y a lo mejor no fui ahí. Quizás ese es como el trasfondo de lo que estamos tratando en este momento. Ahora, si las cuentas que yo estoy reflejando en la escuela, en esos libros de control que yo llevo, no cuadran, porque al final yo dije que iba a ir a traer algo y no lo llevé, o yo dije que ocupé tal cosa y me excedí en la cantidad que coloqué, no iba a ocupar, iba a ocupar $5 y pedí que 20 o $25 y me estoy excediendo, entonces ahí ya hay problemas. El manejo de la caja, el manejo transparente de las cuentas, pues obviamente lleva implícito la ética y la moral de la persona que lo está llevando. Por eso el oficio de contador es tan complicado. Ser contador no es solo llevar las sumas y las restas de una entidad. Ser contador también implica que yo voy a verificar si de verdad en esas sumas y restas que estoy haciendo están los saldos que de verdad se deben reflejar. Y al hablar de entidad no estoy hablando solamente de una empresa, estoy hablando también de la escuela, porque al final a mí como director me va a tocar hacer eso. Ese es el trabajo que yo tengo que hacer. Tengo que saber administrar, tengo que saber evidenciar hasta los gastos más mínimos que tengo en la escuela. Y por eso es necesario conocer conocer de normativas, conocer de leyes, conocer de procedimientos y sobre todo aplicar la ética en los procesos, en el trabajo que estoy haciendo. Licenciada. Dígame, señor. No sé en qué parte de la normativa en que se basan algunos compañeros que, siendo directores, pues utilizan sus propios vehículos y justifican los gastos. Yo sé que gastamos en combustible, etcétera, la depreciación del vehículo, pero esa es mi voluntad. Si yo decidí hacer uso de mi vehículo para ir a traer ciertas cosas, pero en ningún momento tengo que andar cobrando eso, porque si yo considero de que tengo que hacerlo y no tengo los medios, pues es mejor buscar a un padre de familia que me va a cobrar lo justo por ir a traer, porque es padre de familia, pero no usar mis medios yo y cobrar, porque eso no es legal. Ese es un ejemplo de algunas cuestiones que suelen suceder, pero es por lo mismo que estamos hablando. Cuando usted tiene cierto margen aquí sería de poder de decisión, de toma de decisiones, debe ser inteligente y tomar las decisiones adecuadas. Este sería un ejemplo de una mala decisión, porque al final en algún momento alguien o varios se van a dar cuenta que yo estoy utilizando los fondos para cuestiones personales. A lo mejor definitivamente no se están apegando a ninguna ley, a ninguna normativa, simple y sencillamente están haciendo uso de esa facultad que tienen de administrar y lo están administrando para ello. A veces sucede eso. Licenciada, hola. Muchos que tienen vehículos y lo que hacen es pedir factura a nombre en la gasolinera. Pero eso no es válido, porque dice la normativa de que si el centro educativo tiene asignado un vehículo a propiedad de la institución, eso es válido, pero de lo contrario no es válido que yo desde mi propio vehículo vaya a echar gasolina y pida la factura a nombre del CDE. Porque que yo nombre mi vehículo como vehículo oficial. Exacto, eso no es válido. Correcto. Señor Silvia, no sé si iba a decir algo. Sí, licenciada, en cuanto al manejo de caja chica es algo sumamente delicado, porque recordémonos que al final vienen las auditorías, ¿verdad? Y yo tengo que cuadrar mi caja chica y en la empresa, si algo era sagrado, licenciada,
era la que, caja. que prácticamente a la hora de liquidar, o sea, contaban los documentos, porque fíjense que hay una empresa muy grande de transportes internacionales, donde mi esposo ahora, en donde prácticamente él es el encargado de fiscalizarles, ¿verdad? Entonces me dice, en el buen salvadoreño, ¿verdad? A mí no me pueden dar gato por liebre, cuando a veces en la documentación que va a sustentar, ¿verdad? La justificación de los gastos le quieren liquidar a veces con vales de caja, los famosos vales de caja en las empresas, ¿verdad? Entonces, no, definitivamente, o sea, créditos fiscales, eso es lo más indicado para ellos, los auditores, ellos, eso es el documento mágico para ellos, ¿verdad? O sea, ahí sí estamos bien cuadrados, me dice él. Ahí pero no hay donde equivocarse porque llevan una seriación bien rigurosa que está regida por ley y ahí sí no puedo andar inventando saldos. Así es, entonces para ellos esas facturas pajarito, como les dicen los compañeros, no cuentan. Sí. Así es que, bueno, eso, o sea, prácticamente en una empresa formal tienen que sabérselas para tratar de malversar los fondos, ¿verdad? O tratar de justificar los gastos. En la empresa privada es bien difícil, con esto de las auditorías, pues son personas expertas las que le llegan a auditar, ¿verdad? Es correcto. Deben de ser alguien muy experto para que les pueda hacer una jugada a favor de ellos, ¿verdad? Y no a favor de la empresa. Así es que, sí, o sea, esas famosas, incluso a veces llegan a la política que dicen facturas comerciales, no son válidas. El criterio de la empresa, ¿verdad? Tiene mucho que ver en cuanto a eso, ¿verdad? Sí, así es. Así es, excelente. Bien, fíjense de que vamos a ver un poquito, está en una de las diapositivas, estos comprobantes que las instituciones utilizan para respaldar las transferencias que hacen. Entonces, esto está en la aplicación. Bueno, el manejo que se le dan a los fondos, independientemente de dónde provengan, sea de caja o de banco, tienen tres objetivos. Primero, el primer objetivo es la existencia física. ¿Qué significa esto? Que se verifica a partir de estos comprobantes, a partir de estos documentos, que en realidad existe dinero por el saldo que se muestra en la cuenta. Ahora, ¿cómo se verifica esto? Pues obviamente a partir de ese control que se lleva de los movimientos que hay en las cuentas. El segundo objetivo es la disponibilidad. En este caso, todo este control me va a permitir cerciorarse de que no existen restricciones que impidan o que impida hacer uso libre de los efectivos que hay. En este caso, pues puedo revisar si tengo el efectivo suficiente para saldar alguna cuenta o para hacer alguna transacción. Por eso es necesario tener al día todos estos documentos. Hay yo les dije que hay un procedimiento que se llama arqueo de caja, que esto se sugiere hacer todos los días para dejar evidenciado el movimiento diario que ha habido en las instituciones. Esto obviamente aplica para las escuelas. Y finalmente tenemos el elemento de evaluación dentro de los objetivos de control, que es en el caso de existencia de monedas extranjeras. Esto no aplica para nosotros, pero está dentro de los objetivos. Se debe verificar que éstas sean valuadas al tipo de cambio del mercado. Un ejemplo es que una empresa tenga euros, entonces los transfiere en ese momento con el valor que tengan los euros en ese momento en el mercado y se cambian por dólares, que son la moneda con la que nosotros trabajamos. Bien, hay un elemento que es el control interno dentro de las, quizás de los lineamientos que se dan para el uso de los efectivos y bancos, y aquí se señalan un par de cuestiones que son importantes. Un buen control interno del efectivo debe tener procedimientos adecuados para proteger tanto las entradas como las salidas de efectivo.
Este control va a venir determinado por algunos procedimientos y algunos documentos que se deben tener al día y a los que se les debe de dar el tratamiento adecuado en el momento indicado. En este caso, se deben hacer, primero, debe haber actividades separadas para que la persona responsable de manejar y custodiar el efectivo no sea la misma que lleva los registros. En este caso, en teoría, en la escuela, el tesorero es la persona que es la responsable de custodiar el efectivo. Y se supone que quien debería de llevar el control de eso es el director. Esa es en teoría. En algunos casos, el director es el que hace las veces de custodiar el efectivo y también de llevar el registro. 2. Todas las entradas de efectivo se deben depositar en el banco diariamente, dice, y todos los pagos deben hacerse mediante cheques. Esto en algunos casos para las escuelas no aplica porque las escuelas lo que hacen son recibos, no son cheques. Entonces, dependiendo de la cantidad, obviamente, que se esté manejando. La escuela siempre maneja una chequera, pero también he visto en algunos centros escolares que ellos tienen como un voucher donde registran transacciones menores y que no son directamente o que no van directamente reflejados en un cheque de banco. Luego, tenemos los procedimientos que se emplean para el control del efectivo de una empresa, pero estos van a depender de algunos factores. Primero, del capital social que tenga esa empresa, del tamaño de la empresa, de la actividad económica que realiza, del número de empleados, de las fuentes de donde obtiene el efectivo, etc. Esto es en general. Hay documentos que son también generales para controlar el efectivo. Aquí, los más comunes son estos 3, que son las tiras registradoras, las notas de venta y las facturas prenumeradas. Aquí, en el caso de la primera, que alguien puede decir que, por ejemplo, en las escuelas llevar un voucher de estos, en algunos casos se lo validan. ¿Por qué se lo validan? Porque normalmente las tiras o los vouchers que tiran las cajas registradoras tienen un registro de NIT, tienen un registro de la caja y tienen números correlativos. Entonces, en algunos casos, estos documentos pues sirven para evidenciar que se hizo una transferencia en donde se utilizó el fondo que se había destinado para tal actividad. Alguien puede decir que esos vouchers no son válidos, pero en algunas empresas se toman como válidos. En algunas escuelas se toman como válidos. Por ejemplo, un director que hace una compra en una librería, hablando de librerías, puede presentar un voucher de esto y anexarlo a la parte del control de la caja. Si es, por ejemplo, que lo utilizó en material gastable, o comprar unas escobas, unos trapeadores, puede presentar un voucher de eso. El segundo se llama notas de venta. Quizás las notas de venta, para ponerles un ejemplo, cuando usted va, usted como director, lleva una lista de insumos que necesita para su escuela y la presenta en el almacén Freud, por ejemplo. Ahí le van a dar un documento de estos que se llama nota de venta, en donde les van a detallar cuáles fueron los materiales que usted solicitó para la escuela. Le van a dar y le van a especificar la fecha, la hora, el monto que invirtió, el precio unitario que tiene cada producto, y esto se lo van a dar a usted, pero usted no se va a llevar los productos, sino que la empresa se los va a hacer llegar después. En este caso, cuando usted recibe sus productos, esta nota se convierte en una factura, que obviamente ya está cancelada. Y finalmente tenemos las facturas prenumeradas, que señor Silvia ponía el caso de que estas facturas ya no son tan confiables,
porque usted puede ir a algún lugar a que le hagan una factura fantasma, que no es lo correcto, porque obviamente las facturas vienen desde las imprentas ya numeradas y las imprentas tienen permisos para imprimirlos con códigos que son códigos únicos para llevar los registros en este caso de IVA, para registrarlos luego en Hacienda. Entonces, traen un correlativo, correcto, ese número se llama correlativo. Entonces, no cualquiera puede hacer estas impresiones, porque en este caso estaría cometiendo un delito. Aunque las facturas no son tan confiables, muchas personas utilizan las facturas comerciales como comprobantes. Ahora, señor Silvia ponía el ejemplo de los comprobantes con crédito fiscal, que en este caso estas son facturas un poco más difíciles quizás de copiar, porque en este caso estamos hablando de que el comprobante le queda en triplicado, y en este caso tendría que mentir y queda el número del contribuyente, correcto. Entonces tendrían que mentir tres entidades o 3 personas obviamente para que el fraude le salga, y aparte de eso queda registrado su número de contribuyente, porque cuando usted utiliza comprobantes con crédito fiscal, pues tiene un registro en el Ministerio de Hacienda para poder reclamar, en este caso, cuando usted hace compras, este comprobante, y obviamente le sirve cuando usted ya hace su declaración de renta. A partir de las compras que usted ha hecho, pues le regresan la parte del IVA cuando usted puede comprobar que ha estado utilizando su número de contribuyente y haciendo compras con este tipo de comprobantes. Por ahí les dejo un sitio. En la parte de las cuentas efectivo, ahí tenemos 3 elementos que son la caja chica, la caja y el banco. En el caso de la caja chica, tiene un proceso. Este proceso es estandarizado. Me voy a quedar por aquí. Este proceso es estandarizado. Pero el hecho de ser estandarizado no quiere decir que todos procedan a ordenar y a registrar las cuentas, los gastos y todo lo que implica manejar la caja de forma adecuada. Entonces, en el caso de la caja chica, aquí de repente como que queda a libre albedrío de quien la está administrando. Nos vamos a quedar hasta aquí, y cuando regresemos de vacaciones vamos a trabajar la parte que falta de la presentación, y también nos vamos a organizar, porque si ustedes se recuerdan, me parece de que es en abril, está planificada la exposición de algunos documentos que se llevan dentro de los centros escolares. Estos documentos son de control de información y son administrativos. Entonces, algo de esto, de lo de la caja chica, algo de lo del efectivo, va a salir en esa exposición. Entonces, vamos a continuar cuando regresemos de las vacaciones con este contenido. Bien, nos quedaríamos hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta.